conversamos acá, estuvo en el estudio acompañándonos, el doctor Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria. Bueno, nos hablaba de la necesidad del fin de semana de sentarse con los 13 candidatos a la primaria y sus organizaciones para ver de qué manera abordar la propuesta que dejó sobre la mesa el Consejo Nacional Electoral. No estaba confirmado, pero a ver, quedaba también allí la posibilidad de que hoy se reunieran de nuevo representantes del CNE y de la Comisión Nacional de Primaria para seguir en estas conversaciones sobre esta posible asistencia técnica. Pero también, y dijo muy importante llegando al final, que el cronograma sigue para la Comisión Nacional de Primaria, que más allá de la propuesta de llevarla al 19 de noviembre, retrasándola casi un mes, ellos seguían trabajando, me refiero a ellos, desde la Comisión Nacional de Primaria para poder hacer el evento el 22 de octubre, es decir, a partir de hoy en 20 días apenas. Ahora, hacemos un esfuerzo cada mañana por un resumen de la posición, de los actos, de las declaraciones de los 13 candidatos a la primaria. A veces más fácil, a veces no es tan sencillo, a veces opinan sobre alguna materia todos como en conjunto. En otra ocasión van cada uno con sus banderas de campaña, incluso dos de ellos este fin de semana hablaban del retiro de Miguel Cabrera. En fin, hacemos ese esfuerzo, pero ¿se ha preguntado usted, y si tuviéramos que ponerle un título a esta próxima conversación, podría ser ¿quién es quién? ¿Se ha preguntado quién es quién en la primaria? O sea, ¿quiénes están inhabilitados? Que hay una parte del país que no sabe realmente, que no es una, que no es María Corina Machado, que hay 2 y hasta 3 inhabilitados. ¿Se ha preguntado quiénes están en favor de que esos candidatos inhabilitados sigan en campaña por la primaria y quiénes piden dentro de los propios candidatos que se retiren? ¿Cuáles son los candidatos que están en favor de una asistencia técnica del CNE y hasta dónde y cuáles están en contra? Bueno, es el motivo por el que hemos querido hoy hablar con Pedro Pablo Peñalosa, periodista, como saben, especializado en la fuente política. Pedro Pablo, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román, ¿cómo te va? Bien, encantado de tenerte. Pero Pablo, yo quisiera comenzar en este quién es quién por los inhabilitados. Bueno, ya buena parte del país sabe que no todos son María Corina Machado, Enrique Capriles Radonsky y Superlano. Pero ojo, pesa sobre los otros 10 la posibilidad de una inhabilitación. Eso es un potencial que está allí, ¿no? Bueno, por la manera como se apliquen las inhabilitaciones, sí. Es decir, por ejemplo, en el caso de María Corina Machado, había toda una discusión cuando arranca la campaña de si estaba o no estaba inhabilitada. Supuestamente en principio no lo estaba, ya había cumplido una sanción, y luego de que se envió una carta a la Contraloría preguntando sobre el estatus de María Corina Machado, se dice que está inhabilitada. Uh-huh. Eso es algo que no estaba, digamos, en agenda, que no estaba clara, a diferencia del caso de Capriles y de Superlano, bueno, que fue una inhabilitación, recordemos cómo se dio también, una inhabilitación, perdón, luego de participar en una elección, luego de haber ganado una elección, me refiero a la elección de la gobernación del estado Barinas, sí. En el año 21 se dice, bueno, esta persona está inhabilitada, todo esto a pesar de que pudo inscribirse, pudo competir, pudo ganar, y luego de que gana la elección se dice que no puede entonces continuar, y así además recordemos cómo fue lo que pasó en Barinas, donde se inhabilitó luego a la esposa de Superlano y luego al jefe de campaña de Superlano. Entonces, siendo así, la manera como se utilizan las inhabilitaciones, que han sido además denunciadas no solamente dentro del país, sino por organismos internacionales de derechos humanos, bueno, queda claro que todo el mundo está expuesto a ser inhabilitado cuando así lo considere el gobierno, ¿no? Ahora, surge este fenómeno que dentro de los 13 candidatos a la primaria hay quienes están, bueno, en contra de que aquellos inhabilitados sigan en campaña. Uno de los casos, que no el único, pero digamos la más visible, ha sido Delsa Solórzano, diciendo, mire, si usted está inhabilitado, caramba, retírese y permita que los que no lo estamos podamos ser una opción para el país. ¿Quiénes son los más frontales, así como Delsa? Bueno, te decía que eso es un tema que digamos, de alguna manera ha contaminado y desvirtuado el proceso. Me refiero a las inhabilitaciones. Bueno, por ejemplo, Carlos Prosperi, de Acción Democrática, también ha dicho que si él estuviera inhabilitado, él renunciaría a participar. Ahora, hay que destacar algo. Esos inhabilitados están participando porque la oposición, la plataforma unitaria, la Comisión Nacional de Primaria, pues bueno, no reconoce esas inhabilitaciones. Otra cosa es el tono que esto suma en la campaña, como digo, hasta qué punto la ha contaminado, la ha desvirtuado. Recordemos toda la discusión que se ha dado también sobre buscar un mecanismo, una fórmula
para reemplazar a un candidato en caso de que gane un inhabilitado, pero todos lo aceptaron. Esas son las reglas del juego que todos aceptaron cuando participaron. Luego en el camino sí ha habido declaraciones de Solórzano y también, como digo, Carlos Prosperi, que han señalado que, bueno, en caso de si ellos estuvieran inhabilitados, darían un paso al costado. Pero, repito, son las normas que todos asumieron allí, que todos aceptaron, porque además todos denuncian como inconstitucional, como irregular, ilegal estas inhabilitaciones. A ver, con respecto, y es Pedro Pablo Peñalosa quien nos acompaña, con respecto a la participación o no del CNE, hay posiciones muy, muy diversas. Hay algunos candidatos que dicen, mire, ya va, brindemos el apoyo a la Comisión Nacional de Primaria y lo que decía la Comisión Nacional de Primaria, santa palabra será, caso de Enrique Capriles o por ejemplo de Andrés Caleca. Hay quienes, bueno, sí podría participar el CNE, pero hasta cierto límite está esta raya amarilla. Caso de María Corina, un poco más frontal, más radical, más escéptico con respecto a esa participación es Andrés Velázquez. ¿Quiénes sientes que están más ganados a la idea de poder hacer algo con el CNE, independientemente de la fecha, pero que el CNE participe y quiénes no? Bueno, recordemos que esta fue una discusión que se dio en su momento y quizá quien tuvo la posición más dura contra la participación del CNE fue María Corina Machado. Ahora, yo destacaría algo. En esta última etapa, todos los candidatos, quizá con sus tonos, sus matices, pero todos han expresado su respaldo a la actuación de la Comisión Nacional de Primaria, es decir, dejando en manos de la Comisión que tome las decisiones, que evalúe el escenario para al final dar una respuesta definitiva sobre esta participación. Hay candidaturas o partidos, caso también de Prosperi y Acción Democrática, que se han mostrado, digamos, más abiertos a la participación del CNE, lo decía Luis Aquiles Moreno, por ejemplo, de Acción Democrática, manifestando que, bueno, habría que revisar ese planteamiento y mostrándose muy favorable. Otros que han sido contrarios, como el caso de Andrés Velázquez, pero incluso dentro de partidos tú ves que hay tonos, no, por ejemplo Juan Pablo Guanipa, muy duro, miembro de la dirección de Primera Justicia, contra este ofrecimiento o este acercamiento del CNE, destacando que bueno, llegas luego de 100 días de que se presentó la carta para buscar la reunión con la comisión técnica, y así digamos hay sus matices en esa declaración, pero yo destacaría que todos han buscado, digamos, ser bastante digamos, comedidos, mesurados en el caso de María Corina Machado. Digamos, no se ha lanzado en contra de esta última propuesta, sino que también ha tenido una posición, yo diría, bastante prudente, pero todos buscando respaldar, apuntalar el trabajo de la Comisión de Primaria, porque en buena medida este acercamiento del CNE, bueno, reabre una discusión que supuestamente ya estaba superada, que fue bastante compleja, bastante difícil, y que llevó la decisión de llevarlo adelante una primaria autogestionada, ¿no? Claro. Hablas del respaldo a la Comisión Nacional de Primaria, del respaldo mayoritario de los 13 candidatos y sus organizaciones. Y yo me permito abrir un paréntesis, porque aunque en este quién es quién quería hablar de los candidatos, yo creo que en este quién es justo un reconocimiento al doctor Casal. Yo no sé, Pedro Pablo, si se te ocurre algún nombre como el de él. Creo que pocos nombres podían llevar un proceso como este de la primaria, digamos, manteniendo el orden, la sindéresis, la serenidad con la que se ha manejado el doctor Casal. Bueno, yo destacaría al doctor Casal, por supuesto, y a todos los miembros de la comisión de primaria, porque todos, sobre todo hay presiones, además de todo tipo, en un contexto muy complicado, muy difícil, donde además, bueno, hay que pensar en todas las declaraciones que ha habido sobre el tema de las primarias, toda la responsabilidad que tienen, un tema muy complejo. Y ya, bueno, el doctor Casal obviamente por estar al frente de la Comisión Nacional de Primaria, pero creo que, bueno, todos los integrantes de esa comisión, bueno, han dado, digamos, testimonio de un trabajo, digamos, de compromiso, con un esfuerzo para buscar este mecanismo para la escogencia del candidato de la oposición, y han evitado ciertamente, digamos, dar declaraciones destempladas, fuera de lugar, o extralimitarse en sus propias, digamos, responsabilidades y funciones. En el caso, por ejemplo, cuando se ha hablado de este mecanismo para buscar un sustituto, ellos han dicho, bueno, nuestra responsabilidad está claramente establecida en el reglamento, y es llevar adelante este proceso, y es en su momento, pues, anunciar, proclamar al candidato que resulte electo. Entonces creo que han tenido muy claro todo ese proceso, y además ahora participando en esta negociación con el CNE, sin duda merecen, pues bueno, ese reconocimiento, como digo, por estar al frente el doctor Jesús María Casal, pero todos y cada uno de los integrantes de la Comisión Nacional de Primaria, bueno, también su trabajo
y su esfuerzo debe ser valorado, ¿no? Sí, efectivamente. Pedro Pablo Peñalosa, nuestro invitado, sobre la fecha es 22 de octubre y sobre esa fecha sigue trabajando la Comisión Nacional de Primaria. Pone el CNE sobre la mesa la posibilidad de posponerla casi un mes hasta el 19 de noviembre. Un asunto como la fecha podría poner en riesgo la primaria, podría desmoronar la primaria, porque que un candidato como, por ejemplo, María Corina Machado diga en un momento, ¿sabe qué? Yo si hay cambio de fecha no participo, es derrumbar la primaria. Bueno, yo te diría que aquí lo que hablábamos hace un tiempo, Román, de que hay una palabra o un término que describe el momento que vive la política venezolana y en particular la oposición, que es la incertidumbre, ¿no? Sí. Por este tipo de actuaciones. En principio, tanto la Comisión Nacional de Primaria como los participantes en el proceso han defendido la fecha del 22 de octubre, y ahora que hablábamos del trabajo de la comisión, entiendo que estas posiciones se asumen de manera unánime, sin fisuras, ¿no? Defender la fecha del 22 de octubre y defender también los planteamientos que se han hecho al CNE, que ya lo decía Casal en tu programa, que es el respaldo en materia de seguridad, que se presten los centros de votación, el salvoconducto para las personas que participen en el proceso ese día, pero manteniendo la fecha del 22 de octubre, que además es una fecha que, bueno, también es un elemento que ha sido respaldado, como decía, por los participantes en el proceso y por supuesto se convierte en un factor de unidad. Entonces, bueno, obviamente el trabajo de la Comisión de Primaria es, en principio, bueno, esta negociación sí, pero respaldando y ratificando los acuerdos a los que ya se ha llegado. Pero obviamente hay una cantidad de elementos que están allí y por eso hablamos de la incertidumbre en cuanto hasta qué punto puede haber la intervención de otros organismos, otros entes del Estado, instituciones del Estado, como el caso del Tribunal Supremo de Justicia, que está allí. Hay quienes dicen, bueno, no hace falta que se eche mano del TCJ, sino que el gobierno tiene otros factores, otros elementos, y lo hemos visto, ¿no? Cuando anuncia investigaciones, cuando anuncia que está siguiendo el trabajo de la Comisión de Primaria, digamos, hay muchos elementos que puede también echar mano de ellos para, bueno, intimidar, para generar miedo, renuncias de personas que están involucradas en este proceso. Por eso también hablamos de la comisión y el tiempo que hay que tener, la fortaleza que hay que tener para enfrentar todo este contexto tan hostil, tan adverso, para llevar adelante un proceso de este tipo. Pero bueno, hay elementos que están allí que pesan, y un factor clave, por supuesto, es mantener la unidad y la cohesión de quienes están alrededor del proceso. Por eso recordamos cómo en su momento el tema del CNE generó tanta discusión, tanta, digamos, hasta enfrentamiento interno sobre el aceptar o no ese apoyo, pero también recordemos todo lo que pasó. No solamente hablamos de que el CNE, bueno, primero cambiaron la directiva, o sea, forzaron la renuncia de los miembros de la que estaban en la directiva del CNE, y luego te dan una respuesta, bueno, 100 días después, ¿no?, de que tú envías una carta, y incluyendo otros elementos que, bueno, la Comisión de Primaria ha señalado cuáles son los que está pidiendo para llevar adelante este proceso. Básicamente, como decíamos, el tema de la seguridad, el tema de los centros de votación, que tener centros de votación tradicionales, pues también facilitaría el proceso, y bueno, todos estos elementos que están alrededor, pero manteniendo la rectoría, por supuesto, y el control de la Comisión de Primaria sobre el proceso. Claro. Pero Pablo, partiendo de quién es quién entre los 13 candidatos a la primaria, se acerca el inicio de clase. Hoy es formalmente el inicio de clase, entonces, bueno, muchos de ellos hablan de educación y muchos de ellos han hablado del tema petrolero, y se retira ayer Miguel Cabrera y algunos de ellos hacen referencia también a Miguel Cabrera y han hablado sobre salud. ¿Quién sientes que tiene una propuesta distinta? En la forma, probablemente María Corina sea diferente, pero en el fondo, ¿hay alguna propuesta que te parezca esencialmente distinta a la del resto de los candidatos? Bueno, fíjate, hay un tema que también de repente ha formado parte del debate, que es el tema de PDVSA, ¿no? Eso también generó una discusión en algún momento entre los colaboradores, incluso no solamente los candidatos, sino hasta sus colaboradores, ¿no? La privatización de PDVSA, por ejemplo, el tema petrolero. Yo creo que, pero también yo diría que se destaca mucho, o yo destacaría mucho las coincidencias que existen, ¿no? Digamos, hay coincidencias en una cantidad de temas, porque además yo creo que se han ido. Otra cosa es obviamente el alcance que eso pueda tener, o el matiz que le da a cada uno de su posición,
pero yo creo que hay como una coincidencia, una cantidad de elementos que están allí, por ejemplo, promover la inversión extranjera, promover y respetar también al sector privado en el país. Yo creo que ahí más bien yo destacaría que hay como que ciertas líneas que cada quien o que todos pueden asumir, perdón, y que además con el pasar del tiempo se han ido dando estos consensos, ¿no? Dentro Sí. de la oposición. Yo creo que el gran desafío más bien, y es donde allí deberían todos, hacer un esfuerzo por ser mucho más precisos, y también sabemos lo complejo que esto es cómo construir una transición en Venezuela. O sea, en realidad, cómo hacer, porque si tú, llegas a una elección presidencial y hay un cambio en la presidencia, tú vas a tener que convivir con no solamente un parlamento y una mayoría de gobernaciones y alcaldías en manos del chavismo, ¿no? Sino, de toda una institucionalidad. O sea, cuando hablamos del Tribunal Supremo de Justicia, ahí todos los rectores, todos los magistrados, con excepción de tres, están claramente identificados con el chavismo, o de dos, te diría. En el caso del CNE, un CNE que también está bajo el control del chavismo, etcétera. Entonces yo creo que más bien, al margen de qué se va a hacer con la educación, con la salud, que obviamente son elementos importantes, yo creo que el gran desafío de estos candidatos es poder dibujar, poder, describir, definir un camino de negociación, de transición que sea viable, que sea factible, que yo creo que al final es el gran desafío, incluso para llevar adelante los planes que tengas en cualquier materia. Tendrás que hacerlo tomando en cuenta que vas a llegar y hay otro factor de poder relevante, ni hablar la cúpula militar, que claramente se ha identificado como socialista, chavista, así se declaran permanentemente. Con esa cúpula militar, que tienen el poder del fuego, el poder de las armas, va a tener tú que llegar siendo presidente, a entenderte con ese sector. Entonces yo creo que más bien, sí, está muy bien que cada quien tenga sus planes y matices, digamos, que más bien a veces coinciden en muchos, por lo menos en lo macro. En la idea, yo no he escuchado a ningún candidato diciendo que va a expropiar, que va a aumentar la presencia del Estado, que va a aplicar controles a la economía, ninguno. No. Pero, repito, creo que el gran desafío es cómo hacer ver a la gente, cómo yo puedo construir esa transición, cómo yo puedo abrir espacios de negociación, de entendimiento, cómo yo puedo construir con el otro, que no es cualquier otro, que como digo, tiene el control de las instituciones y lo va a tener al día siguiente de las elecciones. Incluso si pierda la presidencia de la República, al día siguiente tendrá igual el control de todo el Estado venezolano. Entonces, cómo construir, yo creo que ahí es donde es lo que yo preguntaría, ese cómo, ¿no? Y quizás no todo el mundo o diría que no está claro en el discurso de los candidatos, y para mí es el gran desafío, porque el resto, como digo, cada quien tiene sus matices, llega un poco más allá, llega un poco menos, pero se ha hecho al final, por todo lo que ha pasado en estos años, creo que hay un consenso que incluso te diría que hasta el gobierno de Maduro ha ido asumiendo. Entonces, cuando vemos el acercamiento a sectores empresariales, cuando habla cuando iba levantando controles en la economía, yo creo que los mismos hechos han ido imponiendo, o sea, la misma realidad se ha ido imponiendo, y por ahí se han avanzado algunos elementos, ¿no? Pero para mí el gran desafío, y repito, creo que no está respondido, es ese cómo, ¿no? O sea, cómo lograr esa transición, ese entendimiento, esa negociación, ese acuerdo para ir avanzando en una agenda que será muy compleja, y porque no basta con ganar una elección y con llegar a la presidencia para poder aplicar todo esto, tomando en cuenta todo lo que te vas a enfrentar, ¿no? Claro. Pedro Pablo Peñalosa, nuestro invitado. Pero Pablo, si la elección opositora, si la primaria fuera mañana, ¿a quién ves con mejor maquinaria para movilizar a los votantes ese día? Partiendo además de las alianzas recientes, o no es un asunto de maquinaria, sino más bien de nombre, no es un asunto de maquinaria, sino más bien de ideas, pero esa maquinaria aceitada, ¿quién la tiene? Bueno, a ver, partamos de las alianzas que se han hecho. Capriles Radonsky tiene el apoyo de dos partidos importantes, su partido Primero Justicia, obviamente, y luego el apoyo de Un Nuevo Tiempo, que tiene la gobernación del Estado Zulia, el gobernador Manuel Rosales, la capacidad de movilizar en ese estado, con un estado muy importante, y también, como digo, de los partidos, digamos, más importantes, ¿no?, de la oposición venezolana en los últimos años, tiene el apoyo de dos, que
Capri Garón, que me refiero, Primero Ujú. Justicia y Un Nuevo Tiempo. Ahora, ¿hasta qué punto? Bueno, ahí vemos las encuestas que dan una ventaja importante a María Corina Machado. Entonces, ¿hasta qué punto las maquinarias? Bueno, si es una elección de maquinarias, es decir, que si va muy poca gente a la primaria, es posible que esa movilización tenga un impacto, pero si es una votación, digamos, mucho más espontánea, más heterogénea, amplia, de una movilización mucho más relevante, pues bueno, quizá ahí ese impacto de las maquinarias no es clave. A ver, yo también creo que cuando hablamos de maquinaria, yo destaco siempre que por más disminuido que estén estos partidos, bueno, son los partidos que tienen una organización, que pueden hacer un esfuerzo en una jornada de este tipo, pero también de hace tiempo, bueno, queda en evidencia que cuando hay un voto espontáneo y la gente se moviliza, bueno, lo que se termina imponiendo es esa voluntad del elector, ¿no? No es que la gente va ahí como un robot que la van llevando, sino, bueno, incluso te pueden llevar y tú votar por quien tú quieras, Sí, ¿no? Es lo que se dice que pasó en su momento por ejemplo, con Hugo Chávez en el 98, ¿no? Que había partidos que tenían quizá mucho mayor maquinaria en ese momento, mayor organización, por tener mayor tradición, y bueno, estaban llevando votantes a que votaran por Hugo Chávez ese día, ¿no? sí. Y bueno, y pasa también al final, y cuando uno ve en otros momentos, en otras elecciones, incluso en esta última etapa, bueno, cómo ha ido cayendo el voto chavista, que sin duda alguna tiene mucha mayor capacidad de movilización y de maquinaria. Pasó en las elecciones parlamentarias del 2015, por ejemplo, y bueno, claramente la gente al final termina yendo a votar por quien considere. Entonces, eso puede no ser tan decisivo, si bien, sobre todo cuando es una elección, ¿no? que convoca a una gran Claro, cantidad de personas. claro. Pero bueno, te diría que obviamente ese es el candidato que tiene, de los llamados partidos, el G4 por lo menos tiene a dos, que es Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, en el caso de Capri Radón, que bueno, y por supuesto también hay todo un esfuerzo que está desarrollando, y así lo destaca Acción Democrática, bueno, por su tradición, Mm. en el caso de Carlos Prosperi, bueno, que también ellos apuestan mucho, y así lo han dicho abiertamente, por la organización, por la movilización de sus votantes, por sus estructuras regionales y municipales. Entonces, bueno, ahí está esa competencia, pero repito, cuando luego ves las encuestas, bueno, ves que digamos, el voto espontáneo, digamos así, porque ciertamente María Corina Machado no tiene un partido ni tiene una estructura, digamos, que tenga ese nivel de organización, pero bueno, hay, según todas las encuestas, muestran, bueno, que hay un voto favorable a ella, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final esto no es tanto una cosa de maquinaria, que tienen su Sí, peso, sino, bueno, del sentir y de la voluntad, y que se manifieste, obviamente, ese día de la elección, ¿no? claro. Para terminar ya, Pedro Pablo, a tu juicio, con el olfato que tienes, con la información que manejas, ¿crees que efectivamente la primaria se vaya a realizar el 22? ¿Crees que se realice el 19 de noviembre? ¿Se realizaría el 22 sin la participación del CNE o con una parte de ella? ¿O definitivamente el 19 con todo lo que han puesto sobre la mesa? ¿Qué ves? No, entiendo que hay ese compromiso de la defensa de la fecha del 22 de octubre, y de pedirle al CNE, bueno, que preste el apoyo que se ha solicitado en cuanto a centros de votación, en cuanto al tema de la seguridad, en cuanto al tema de los salvoconductos, es decir, que se limite ese apoyo a ese espacio y se mantenga y se defienda la fecha del 22 de octubre. Ahora volvemos con otro tema que hablábamos antes, de la Sí, incertidumbre. sí, Ahora, si esa edición se da de esa manera, puede actuar entonces otro organismo, otra institución, como el caso del Tribunal Supremo de Justicia, claro. para exigir entonces que se pase por el CNE o no. Dicen otros, no, eso no, el chavismo no se va a meter en ese tema, o no directamente, sino que tiene otros organismos para hacer el trabajo. Y por eso te decía, cuando se habla de investigaciones, cuando se habla de darle todo un tema de las declaraciones que hemos visto de jefes militares y políticos del chavismo atacando la primaria, que eso puede servir para intimidar, para sembrar temor, para desmovilizar. Bueno, ahí entramos de nuevo en ese campo de la incertidumbre, de ver cuál es la reacción y la respuesta también del gobierno frente a las decisiones que tome la oposición, ¿no? Hasta qué punto o qué teclas va a terminar moviendo, que ya ha tocado unas cuantas. Pues cuando hablamos de la inhabilitación, por ejemplo, de María Corina Machado, no es cualquier cosa que tú en medio de la campaña inhabilites a la persona que está encabezando las encuestas. Claro, O sea, obviamente eso claro. le da un golpe a todo el proceso, termina desvirtuando, termina generando incertidumbre. Bueno, entonces aquí creo que la pregunta es esa, ¿no? O sea, todavía en estas horas, hasta que no haya una decisión definitiva y una respuesta definitiva,
tú vas a tener ahí ese interrogante. Ahora, lo que es cierto es que, bueno, parten del principio de defender la fecha y de pedir ese apoyo en las áreas que, como digo, ya se han señalado, que por supuesto facilitarían el proceso. Por ejemplo, el uso de los centros de votación, sin duda alguna, y el tema de la seguridad daría mayor garantía a los participantes y a los votantes de que el proceso puede avanzar sin mayores sobresaltos, sin mayores contratiempos, y siendo mucho más fácil al momento de tú difundir la información, transmitir la información acerca de los centros de votación. Pero de nuevo, bueno, tú hasta el último momento hace, como te decía, un tema que estaba resuelto y que tú una carta que tú enviaste hace 100 días y que no te respondieron, te la responden un mes antes de las elecciones, ¿no? De las primarias. Sí. Entonces, bueno, siendo así, creo que esto es, como dicen, un día a la vez, ¿no? Tienes que ir viendo las respuestas que se van dando para tener claro cuál es el panorama. Así es. Pues muchísimas gracias, Pedro Pablo, por este tiempo esta mañana. Muy gentil. No, gracias a ti, hermano. Un abrazo. Feliz día. Pedro Pablo Peñalosa, periodista especializado en la fuente política. 7:39 minutos.